Bien, vamos a comenzar este programa dedicado a hacer preguntas sobre la fe. Todos los hombres, queramos o no, llevamos una serie de preguntas en el corazón en torno a la fe. Por ejemplo, ¿se puede demostrar la existencia de Dios, sí o no? ¿No? ¿Existe el alma humana? Preguntas sobre el más allá. ¿Estamos ciertos de que existe el más allá o es una suposición? Y en todo caso, ¿cómo entender que Dios pueda castigar a un hombre con el infierno? Y eso del cielo pues no es un rollo, ¿no? Son las preguntas que llevamos dentro y a lo largo de estas grabaciones vamos a ir sacándolas poco a poco. Sois vosotros los jóvenes los que vais a preguntar, ¿de acuerdo? Vamos a dar vueltas al tema de la existencia de Dios. Vamos a ver si podemos estar seguros de su existencia, si hay pruebas de que existe o no, ¿no? Entonces empezamos por la primera pregunta que tengáis ya preparada. Bueno, mirad, hemos hablado de muchos temas, ¿no es cierto? Y quizás nos estamos un poco desviando de los temas iniciales, pero es bueno que las preguntas surjan de una manera espontánea, porque así es la vida, ¿no? Y sobre si la marcha pues os trae una serie de inquietudes y preguntas, pues las tenemos que abordar. Ahora lo que podríamos hacer es un poco volver al inicio, hablar del problema de la existencia del alma, de la teoría de la evolución, y a partir de ahí, pues lo que queráis preguntar. Bueno, en relación a lo que dice usted de la existencia del alma, hoy estamos así en un mundo como muy materialista, que solo dice pues que solo cree en lo que ve y en lo que se puede tocar, y el alma pues ni se ve ni se toca, y además pues incluso hay estudios que dicen que pueden explicar el amor por reacciones químicas y demás, ¿no? Y bueno, sí, usted ha hablado del orden de la naturaleza para llegar a Dios, pero también ha hablado del orden del alma o de la existencia del alma para llegar a Dios. ¿Qué puede decir de eso? ¿Existe el alma? Pues entonces, si el alma no la vemos, ciertamente, pero podemos probar su existencia, ¿de acuerdo? Y luego preguntarnos de dónde viene el alma. Y la prueba de la existencia del alma pues se concluye a partir de que nosotros tenemos una serie de actividades que son espirituales, que por sí mismas ya trascienden lo material. ¿Me habéis entendido? Por ejemplo, a mí me salen 6 pruebas de la existencia del alma. Por lo menos vamos a poner 3 o 4. Una es la libertad. ¿Qué es la libertad? La libertad es autodeterminación. Es decir, nosotros estamos determinados en lo físico por los genes que hemos recibido de nuestros padres. ¿Me entiendes? ¿No? Yo, por ejemplo, soy calvo pues porque mi padre era calvo. Es una herencia genética, ¿no? Esta chica es guapa porque seguramente su madre también era guapa. Y la otra también, ¿no? Y estamos determinados en lo físico. Pero por encima de la determinación genética yo me determino a mí mismo. Y yo decido ser sacerdote o no serlo. Me determino yo. Yo decido venir a este programa o no venir. Lo decido yo. No es así, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay en mí algo que trasciende la determinación genética. ¿Me habéis entendido? Eso es el alma. Hablar de libertad es hablar de espiritualidad, es hablar del alma. Los animales no son libres. ¿Me entiendes? Hacen las cosas siempre de la misma manera. ¿No es cierto? No. Y las abejas hoy construyen la miel lo mismo que Virgilio lo cuenta en sus églogas, ¿entendido? De la misma manera, no han progresado en absoluto. Nosotros sí estamos determinados en lo físico, tenemos enfermedades o tenemos buena salud de acuerdo con los genes que nos han dado los padres, ¿no es así? Pero por encima de esa determinación tomamos una cantidad de decisiones libres todos los días que podíamos no haber hecho, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Por lo tanto, si yo me autodetermino, quiere decir que hay en mí algo que trasciende la determinación genética. ¿Me explico, sí o no? La libertad es autodeterminación, es por lo tanto espiritualidad, es por lo tanto eso, una dimensión nueva que los animales no tienen. Los animales no son libres y no me molesto en probar eso, es evidente.
Otra prueba. Hay un científico australiano que se llama Eccles, premio Nobel, que se convirtió por esto, haciendo una reflexión sobre los gemelos. Los gemelos tienen el mismísimo código genético, no los mellizos, ¿entendido? Y sin embargo dice, entonces los gemelos que tienen el mismísimo código genético, ¿cómo es que cada uno de ellos tiene conciencia de tener un yo único, radicalmente original, absolutamente irrepetible? ¿En qué se basa esa conciencia? En lo genético, ¿no? Porque es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces hay en el hombre algo que va más allá de lo genético. Eso le llevó al alma y luego el alma le llevó a Dios, se convirtió. Es una de las grandes conversiones, de las muchas conversiones que se dan, pero de las que no nos hablan los periódicos, ¿no es cierto? Porque aquí hay, digámoslo así, una especie de conspiración del silencio para que no nos enteremos de las tremendas conversiones que hay, muchas de ellas de científicos famosos como es en este caso. Otra prueba. Los animales tienen un conocimiento sensible y con eso ven y huelen este bolígrafo mejor que yo. Porque, ojo, los animales, muchos de ellos tienen cerebros muy superiores a nosotros, ¿lo sabíais? ¿Lo sabíais eso? Sí. Pero los animales no pasan de ese conocimiento sensible. Sin embargo, yo, más allá del conocimiento sensible, yo llego al conocimiento de la esencia de esto que tengo aquí, un bolígrafo. Es decir, aquí hay algo que tiene un depósito de tinta y un sistema de escritura con bola. Esa es la esencia de bolígrafo, ¿no es cierto? Conocer la esencia, nos decía Santo Tomás, es un conocimiento metafísico. Vamos ya más allá de lo físico. Llegamos a ello por la abstracción de la esencia, ¿no es cierto? Y más todavía, porque para conocer que esto es un bolígrafo, previamente tenga que conocer que aquí hay un ser, una realidad, algo. ¿No es cierto, sí o no? Lo primero que conocemos de las cosas es que tienen una realidad. Lo primero que conozco yo de esto es que aquí hay algo. Algo. Tengo una certeza absoluta. Ese es un conocimiento totalmente metafísico, trasciendo totalmente el olor, el color, ¿no es cierto?, todo lo sensible, para afirmar simplemente el ser. Decía Santo Tomás, esa es la suprema abstracción que el hombre hace con su inteligencia. Es la inteligencia que viene de intus legere, leer por dentro. Un animal se queda simplemente en los sentidos, huele o ve mejor que yo, entendido, pero no llega a conocer la esencia ni el ser. Ese conocimiento es un conocimiento metafísico que va más allá de la física, que viene de la inteligencia, ¿no es cierto? Por lo tanto, el hombre tiene una inteligencia que es una facultad del alma, dice Santo Tomás. Y gracias a eso podemos poner nombres a las cosas. ¿No es cierto, sí o no? Otra prueba. Si nosotros vamos a una cueva prehistórica, aquí estamos en Santander, ya están las cuevas de Altamira, ¿no es cierto? Vamos a las cuevas de Altamira y allí vamos a encontrar unos bisontes preciosamente pintados, ¿no es cierto? ¿Aceptaríais que solo esas pinturas las haya hecho un animal? Los animales no pintan, ¿no es cierto? Y los animales no pintan porque para pintar la esencia de un caballo, tú tienes que conocer la esencia del caballo. Un cuadrúpedo con crines capaz de cabalgar, entonces ya lo puedes pintar, ¿no es cierto? Si no conoces la esencia no puedes pintar. Los animales no tienen ese conocimiento metafísico y por lo tanto no pintan. ¿Queda claro? Y así podríamos poner incluso pues, más pruebas de la existencia de Dios. Los animales, yo todavía no he encontrado un perro con un diccionario en las patas. Perros no tienen diccionarios, ¿por qué? Porque no ponen nombres a las cosas. ¿Y por qué no ponen nombres a las cosas? Porque no saben ni siquiera que hay cosas. Eso es conocer el ser. ¿Me habéis entendido? No llegan a ese conocimiento metafísico y por lo tanto no tienen diccionarios. Y así podríamos poner incluso más pruebas de la existencia de Dios, de la existencia del alma, perdón. Y a esa existencia llegamos con un racionamiento riguroso. Partiendo de que tenemos operaciones espirituales, deducimos que en nosotros hay un principio espiritual que es el alma, la inteligencia, la libertad, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Que son potencias del alma. Y ahora la pregunta es esta, ¿de dónde viene el alma? Es una pregunta que se hizo Santo Tomás en la primera parte de la Suma, cuestión 118, artículo 2.
Dice, el alma no puede venir por generación, se genera aquello que se puede partir. Por ejemplo, el semen de nuestro padre se parte y aquí estamos en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Pero el alma no se puede partir porque no tiene partes extensas en el espacio, es espiritual, es simple. Y por lo tanto, si no se puede partir, no se puede generar. Y entonces, ¿cómo se explica? Y dice, porque Dios la crea directamente. Bravo, Santo Tomás. Santo Tomás no solamente era inteligente, sino que era valiente, ¿no? Y dice, el alma solo se puede explicar. Y a partir de ahí, ciertamente, la Iglesia siempre, toda la vida, eso lo tengo estudiado desde el siglo III para aquí, la Iglesia ha dicho que el alma solo se explica por creación directa de Dios. Para limitarnos a, digamos, a las últimas afirmaciones en este sentido, la cíclica Humani Generis de Pío XII, 1950, el hombre en cuanto al cuerpo puede venir por evolución, pero no por el alma. El alma solamente se puede explicar por creación directa de Dios. Pío XII, 1950, en Humani Generis. Luego después tenemos pues el Credo del Pueblo de Dios, 1968, de Pablo VI. Luego tenemos el Catecismo, número 366. Es muy bonito, ¿no? Dice, el alma solo se puede explicar por creación directa de Dios. Y luego, una encíclica de Juan Pablo II, que estoy viendo ahí en las fotografías, Evangelium Vitae, 1993, ¿no? Que dice que el alma en el hombre viene directamente creada por Dios. Entonces, fijaros, por el alma hemos llegado otra vez a Dios, pero a Dios ahora en cuanto creador. ¿Me habéis entendido? Antes, con la prueba del orden, llegábamos a Dios como ordenador, ¿no es cierto? Ahora llegamos a Dios como creador con la prueba del alma humana, y por lo tanto el alma humana no puede venir por evolución. ¿Y cómo se explica la creación del Génesis con la teoría de la evolución, por ejemplo, con la creación de lo científico? Bonita pregunta. Vamos a ver, nosotros cuando leemos los relatos de la creación en el Génesis, podemos hacer una lectura fundamentalista, como hacen algunos fundamentalistas protestantes en Estados Unidos. Ha habido conflictos muy gordos, por ejemplo en Pensilvania, en una ciudad llamada Dover, pues porque decían, la Biblia nos dice que creó en 6 días, por lo tanto 6 días, ni uno más ni uno menos. Entendido, son fundamentalistas y protestantes, eso no lo dice nunca un católico, ¿me entiendes? Porque nosotros, la Iglesia Católica nos dice una cosa, que hay que saber leer esos relatos. Cuando dice que Dios creó en 6 días, quiere decir 2 cosas. Primero, quiero poner un ejemplo en Dios que trabaja 6 días y descansa al final, el Sabbat, el descanso, para inculcar a los judíos que a imagen de Dios tienen que trabajar 6 días y descansar el Sabbat. Ese relato de los 6 días está escrito por un sacerdote del siglo VI antes de Cristo, y entonces tiene esa intención, ¿me entiendes?, de que nosotros enseñarnos que tenemos que descansar el Sabbat. Para los judíos, nosotros después se convierte el domingo, el día de la resurrección de nuestro Señor. Y luego sí, lo que quiere decir es que todo, sin excepción, es criatura de Dios. ¿Habéis entendido? Los peces, las aves, no, los reptiles, todos son criaturas de Dios. Es decir, todo lo que no es Dios es criatura de Dios. Y ahí emplea un verbo en hebreo que es bará, que es hacer que comience a existir lo que no existía. Ya no es el verbo yasar es modelar, ¿no es cierto? Yo puedo coger barro y hacer una tinaja y la modelo, ¿no es cierto? Pero aquí se emplea el verbo bará, que tiene una densidad ontológica, una densidad, yo diríamos, pues creadora. Dios ha creado dándoles la existencia a aquello que no tenía existencia. Y eso es. Entonces, ese relato de la creación lo tenemos que leer así. Y por lo tanto, ese relato de la creación es compatible con la teoría de la evolución. A Dios lo mismo le da crear el cuerpo de golpe, ¿no es cierto? No, que hacer que nosotros, pues, en cuanto al cuerpo, ya hemos dicho que el alma no puede venir por evolución, ¿no es cierto? En cuanto al cuerpo, pues vengamos, pues, de formas no anteriores a nosotros, ¿no es cierto? Porque Dios puede crear por la evolución, y luego nos plantearemos el problema de la evolución. Pero ahora lo de la creación te lo he contestado ya, ¿no es cierto? No. Otro ejemplo, cuando dice que Dios creó al hombre y luego
le sacó una costilla para hacer una mujer, eso no quiere decir que efectivamente le quitó una costilla. Eso quiere decir que la mujer viene de la misma entraña del hombre y tiene por lo tanto la misma dignidad que el hombre. No se puede utilizar a la mujer como un instrumento de placer. ¿Me habéis entendido? La mujer tiene una dignidad sagrada, lo mismo que el hombre, y eso es bonito. Porque esa dignidad de la mujer nos está dada ya en los relatos de la creación. Esa dignidad de la mujer no la encuentras en el Islam. ¿Me entiendes? En el Islam, pues un hombre se puede casar, puede tener 4 mujeres, lo sabíais, las que tuvo Mahoma, ¿no? Y además, por si no lo sabías, Marian, pues dice el Corán que a la mujer se le zurra. A la mujer se le enseña, se le exhorta, ¿entendido? Y si no obedece, se le zurra. Hay que zurrar a la mujer, dice el Corán, lo he leído yo. ¿Entendido? ¿No? Y por lo tanto, pues no saldríais bien paradas si vuestras dos os hicierais musulmanas, ¿de acuerdo? Estáis mejor como mujeres cristianas. Se usa el relato del pecado original, justo el momento de la caída, para explicar que la Iglesia es machista, porque según la gente, como que Eva fue la que... ¿Cómo que Eva? No. Eva fue la que cometió el pecado y no Adán. No. Entonces, por eso dicen que ya desde un principio se acusa a la mujer y la Iglesia es machista. No, de ahí no viene ningún machismo. Hay que saber leer ese relato. Ese relato lo que quiere decir es que hubo un pecado cometido por el hombre. Mujer y hombre, ¿entendido? Que no viene de Dios. Que el desastre que nosotros nos ha traído el pecado original no viene de Dios. Que el sufrimiento y la muerte no viene de Dios. Que viene realmente de un pecado cometido por el hombre. ¿Entendido? No. No se puede tomar al pie de la letra eso, como te he dicho antes, que no se puede tomar al pie de la letra lo de la manzana. Ahí no viene ninguna manzana, ¿me entiendes? ¿No? Lo que sí quiere decir es que hubo un pecado, eso sí. Un pecado, sí. Y a consecuencia de ese pecado, todo hombre que venga después nace con ese pecado. Es el misterio del pecado original. Si después sobre la marcha veo que no tenemos posibilidad de otra salida que explicarlo, me meto a explicarlo. Pero de momento lo vamos dejando. Sí. A mí se me iba ocurriendo una inquietud, porque dice que no hay que leer al pie de la letra pues la Biblia y que hay que pues un poco pues no ser fundamentalista, pero se me ocurre, la Iglesia siempre ha tenido este planteamiento, porque da un poco la sensación de que quizás en otros tiempos pues se hacía una lectura más al pie de la letra de lo que decía la Biblia, y no sé si esto es una dificultad de cara a la interpretación. Vete a San Agustín, que decía que la Biblia no había sido hecha para hacernos matemáticos, sino para salvarnos, ¿entendido? La Biblia no entra en conocimientos de tipo científico, ¿no? Que no nos interesan. La Biblia no te va a decir si hay habitantes en otros planetas, no le interesa. Las verdades fundamentalmente que nos da son verdades salvíficas, aquellas que conducen a nuestra propia salvación, ¿me entiendes? Y San Agustín ya decía pues eso, que no tenemos que mirar ahí, pues cuando se habla de los años que tuvieron determinados patriarcas, etcétera, hacer matemáticas y cosas de ese tipo, ¿me entiendes? ¿No? Dios no nos ha querido hacer científicos, sino cristianos. O sea que ahí podría incluso haber errores... Y ahí lo que te digo, la Iglesia estudia eso, y entonces la Iglesia, ¿qué dice del pecado original? Que hubo un pecado real cometido al inicio de la historia. Más dice, el primer hombre que llegó a este mundo fue el que cometió ese pecado. ¿Entendido? ¿No? Sea compartido con una mujer o no, eso ya es un detalle que ya no, digamos, no entra ya. Y en virtud de ese pecado que se cometió, todos nosotros nacemos sujetos al pecado original. Y eso la Iglesia lo ha mantenido contracorriente y lo sigue manteniendo hoy contracorriente. Es decir, la Iglesia no opta por lo más fácil, sabe distinguir aquello que es periférico de lo que es importante, como el relato de los 6 días, ¿no es cierto? No quiere decir 6 días, no es así, sino que todo, sin excepción, viene de Dios y que tenemos que descansar un día en honor de Dios. ¿Y cómo saber cómo sabe la Iglesia qué es lo periférico de lo importante? A base de estudiar eso, a base de estudiar el género literario, a base de saber qué es lo que nos quiere enseñar en el fondo. ¿Me entiendes? No sé. Jesucristo, por ejemplo, también explica por medio de parábolas, pero no quiere decir que sean reales. ¿No es cierto? Son cuentos, que vemos enseguida que son cuentos que ejemplifican
un determinado comportamiento y que nos quieren decir que tenemos que estar preparados para responder a la gracia de Dios y que somos responsables de nuestra salvación o de nuestra condenación. Pero la parábola del hijo pródigo, todo el mundo sabe, empezando por ti, que no es un relato histórico, que hubo un padre que se le marchó el hijo, ¿no es cierto? No. Entonces hay que saber estudiar en el contexto y para ahí están los estudios bíblicos específicos. ¿Quién está capacitado para interpretar las Escrituras y formular verdades respecto a ellas? Vamos a ver. En cierto sentido, todos tenemos derecho a estudiar la Biblia, ¿no es cierto? Y buscar una interpretación científica, ¿no? Sea cual sea nuestra forma de pensar. Pero si queremos tener una garantía de una auténtica interpretación, tenemos que recurrir a aquel que nos da la garantía, que es el magisterio de la Iglesia. Es decir, es la Iglesia conducida en cuanto, digamos, formada por los obispos y el Papa, los que nos da la interpretación oficial definitiva de la Escritura. ¿Me entiendes? Porque han recibido por parte de Cristo, digámoslo así, ese carisma, no esa gracia de enseñarnos la verdad. Es decir, yo en último término sé que estoy en la verdad porque lo que yo pienso está de acuerdo con lo que enseña el Papa y enseñan los obispos. ¿Me entiendes? Yo como persona me podría equivocar. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, indudablemente la Iglesia me dice, tú científicamente tienes libertad para estudiarla a fondo. No es así, pero después, en último término, la palabra definitiva la tiene el magisterio de la Iglesia, que no se equivoca. ¿Me entiendes la cuestión? Y entonces, pues, yo no he tenido todavía ningún conflicto con el magisterio, ¿me entiendes? ¿No? Ahí está el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Es el magisterio, la fe de la Iglesia. Yo todavía no he enseñado nunca nada que vaya en contra del magisterio de la Iglesia. Pues entonces creo que hemos aprovechado bien todo este tiempo. Nos hemos metido en temas profundos. Ha salido ya el tema del alma que había quedado pendiente desde los primeros momentos y tenemos que abordar de una forma u otra el tema de la evolución. Pero a partir de ahí siempre tendremos libertad para meternos en todo aquello que nos interesa. ¿De acuerdo? Esto es lo bonito, que podemos estudiarlo todo y preguntarlo todo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada más.